Vamos a ver hoy entonces las reacciones que dan los monosacáridos, como por ejemplo la glucosa, que vimos la clase pasada en varios ejemplos. También vamos a hablar un poquito de los disacáridos y los polisacáridos al final de la clase. Perfecto, comenzamos entonces. Muy bien. Este es un resumen de las reacciones que vamos a ver hoy para los monosacáridos. En principio, la reacción de oxidación, que la vamos a ver en dos aspectos. Respecto de pruebas de laboratorio y para obtener ácidos. Reducción, obtención de glicósidos, esta es muy importante, y la reacción inversa, que es la hidrólisis. Acetilación, metilación, alargamiento y acortamiento de la cadena. Muy bien, comencemos entonces. Bien, comenzamos por la reacción de oxidación y vamos a empezar por las pruebas de laboratorio. La próxima clase vamos a tener unos videos para poder ver estas reacciones, pero ya estuvimos hablando de las reacciones de Fehling y de Tollens, ¿sí? Y entonces fíjense, yo acá tengo esta que está aquí a la izquierda, es la estructura de la glucosa en su forma abierta, en equilibrio con la forma ciclada, ¿no es cierto? Aquí está puesto el anómero beta, pero también sabemos que está en equilibrio con el alfa. ¿Y qué es lo que sucede cuando colocamos reactivo de Tollens, que en realidad es plata más amoniacal, o reactivos de Fehling, que en realidad es cobre más 2 con tartrato de cobre, tartrato de sodio, perdón? Lo que sucede es esto: el grupo aldehído se oxida a ácido, como lo ven acá, y el reactivo de Fehling o de Tollens se reduce, en el caso de Tollens a plata cero, metálica, y en el caso de Fehling a cobre más 1. Son reacciones típicas y muy lindas de ver en el laboratorio porque la plata cero metálica se deposita sobre las paredes del tubo y nosotros llamamos a eso espejito de plata. Y en el caso del reactivo de Fehling también es típica porque se produce ese precipitado rojo de óxido cuproso. Es decir, que esto no es ni más ni menos que una redox, ¿sí? Entonces, la van a dar las aldosas, porque justamente el grupo aldehído, al estar en un extremo, es fácilmente oxidable a ácido, pero también la dan las cetosas, que nosotros pensaríamos de que como es una función cetona, no se puede oxidar. Resulta que las cetonas generan por tautomería este proceso reversible, tautomería cetoenol, se llama enol porque justamente, fíjense acá, que se produce un alcohol con un doble enlace, con lo cual, al suceder esto, el carbono 1 pasa a ser aldehído y el carbono 2, que tenía la función cetona, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero acá está puesto con una línea ondulada. Eso quiere decir que esta estructura puede corresponder a un anómero alfa o beta, ¿sí? Puede estar, este oxidrilo está dibujado en este caso hacia la derecha, pero también existe el otro compuesto donde este oxidrilo está a la izquierda. Muy bien, al tener por este efecto de la tautomería el grupo aldehído en el carbono 1, es factible que esta cetosa haga exactamente lo mismo que la aldosa que teníamos acá. Es decir, fíjense, se oxida el carbono 1. Acá lo tienen también escrito con estructura de Haworth. O sea, aquí está con la estructura de Fischer y acá está con la estructura de Haworth. Recordemos que este carbono era el carbono 1, ¿verdad? Muy bien, entonces lo importante de estas pruebas es que uno analiza, bueno, cuáles van a dar positivo o cómo va a ser una aldosa, una cetosa para dar positivo
la reacción de Fehling y Tolle? Bueno, justamente por ser una reacción de óxido-reducción. Muy bien. Y lo que tenemos acá es ya reacciones de oxidación que nos permiten obtener ácidos. Es decir, cuando vos oxidás el grupo aldehído, ¿no es cierto? El próximo paso de oxidación es ácido. Y tenemos tres posibilidades. Si la oxidación se produce con agua de bromo en solución ácida, fíjense, pH más o menos 6, lo que se logra es oxidar solamente el carbono 1. ¿Ven? Los demás están exactamente iguales. Y a los ácidos se los llama, en este caso yo puse la glucosa, el ácido es glucónico, ¿sí? Solamente el oxidado, el carbono 1. Si actúan enzimas, o sea, por oxidación biológica, se logra oxidar solamente el carbono 6, es decir, el final, fíjense que el carbono 6 tiene un oxidrilo, entonces se puede oxidar a ácido, y se obtienen los ácidos urónicos. En este caso, como el ejemplo está hecho sobre la glucosa, es glucurónico. Y por último, si utilizamos ácido nítrico, que todos ya sabemos que es un oxidante fuerte, fíjense la diferencia, se logran oxidar los dos carbonos extremos, es decir, el 1 y el 6, obteniéndose estos ácidos, en este caso con la glucosa, llamado glucárico. ¿Sí? Eso que en vez de utilizar la glucosa usáramos la galactosa, sería en este caso el ácido galactónico, en este caso el ácido galacurónico, y en el último caso, el ácido galactárico. O sea que lo que tenemos que estar atentos es al sufijo que se utiliza para nombrarlo, para saber qué tipo de reactivo o qué tipo de oxidación se da. En el caso de que el nombre termine con el sufijo árico, es la oxidación más fuerte, ¿sí? Que es la que se da en ambos extremos. Si no, es una oxidación biológica con enzimas, y si no, esta del carbono 1 con agua de bromo en solución ácida. Muy bien. En el caso de la reducción, bueno, es una reacción que se hace con reductores comunes. Yo les he puesto acá hidruro de litio de aluminio, hidrógeno gaseoso en presencia de platino. Y obviamente, como lo que se va a reducir es la función aldehído o la función cetona, los que se obtienen son polialcoholes, o sea, todos los carbonos quedan con un oxidrilo, llamados en general algitoles. Entonces, fíjense, si consideramos la glucosa, lo único que se puede reducir de la glucosa es el carbono 1, porque todos los demás tienen oxidrilo. Entonces, de la glucosa se obtiene el glucitol, fíjense, ese es el sufijo, acá lo tienen, como se ha reducido el carbono 1. El glucitol es el famoso sorbitol, no sé si ustedes lo han escuchado, pero es un endulzante. En el caso de la fructosa, fíjense, es una cetosa, bueno, lo que vamos a reducir justamente es la función cetona, que como era lógico esperar, genera un oxidrilo como un alcohol secundario, ¿no es cierto? Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense, cuando nosotros reducimos la función cetona a alcohol, el oxidrilo tiene dos posibilidades. O se ubica a la derecha, como en este caso que estoy marcando, o se ubica a la izquierda, aunque todo el esqueleto esté exactamente igual. Entonces, de la D-fructosa, porque tiene este oxidrilo hacia la derecha, se obtienen estos dos alditoles. El glucitol, con el oxidrilo en el carbono 2 hacia la derecha, o el manitol con el oxidrilo del carbono 2 hacia la izquierda. ¿Sí? Bien, y acá nos vamos a empezar a meter y a aprender
esta reacción que es súper importante, ya vamos a ver por qué, que es la formación de glicósidos. Fíjense, los glicósidos son sustancias que se obtienen cuando el oxidrilo anomérico de una aldosa, en este caso ciclada, como la alfa-D-glucopiranosa, ahora vamos a ver un poquito más ese nombre, reacciona con un alcohol. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que reacciona? Bien, el alcohol reacciona con el oxidrilo, ¿sí? Acá, fíjense, inclusive se queda acá abajo, como estaba originalmente. Fíjense que dice alfa, en el caso del anómero alfa, el oxidrilo del carbono 1 iba hacia abajo, porque está a la derecha. Y entonces se forma esta unión que nosotros llamamos enlace glicosídico. Es decir, ese oxígeno, ¿sí?, unido a la aldosa ciclada es lo que forma el enlace glicosídico. La aldosa, entonces dijimos, es alfa porque tiene el oxidrilo del carbono 1 anomérico hacia abajo, corresponde a la serie D porque tiene el carbono 6 hacia arriba, y es glucopiranosa, primero porque corresponde a la glucosa, y luego lo de piranosa era porque tenía esta forma de hexágono igual al pirano. Muy bien. ¿Cómo se llama el glicósido? Bueno, fíjense, se llama alfa-D, seguimos con el oxígeno este hacia abajo, glucopiranósido de metilo. ¿Sí? Termina con el sufijo óxido y se indica el nombre del, digamos, del radical del alcohol que reaccionó. ¿Sí? Una cosa importante que está anotada acá, y luego lo vamos a aclarar mejor, es que al haber bloqueado nosotros el carbono 1, con la reacción esta del oxidrilo anomérico y el alcohol, el glicósido no puede sufrir mutarrotación, no está en equilibrio con la forma abierta. En cambio, este sí. Vamos a ver. Fíjense, la reacción inversa a la formación de glicósidos se llama hidrólisis o glicólisis, ¿sí? Sucede en medio ácido y fíjense qué es lo que sucede. Bueno, lo que esperábamos, la reacción inversa, el glicósido más agua en presencia de un medio ácido, lo que hace es reponer el alcohol, pero ahora resulta que este oxidrilo, fíjense que está hecho con una línea así como una viborita, y acá dice, no tiene el mismo compuesto alfa como estaba acá, ¿sí? Al salirse el alcohol, se obtiene una mezcla de anómero alfa más beta, ¿sí? Cada vez que ustedes vean en este tema indicado el oxidrilo anomérico con una viborita, quiere decir que corresponde a una mezcla de alfa más beta. Para no escribir los dos, indicamos así con una viborita y entonces quiere decir que los dos están presentes. ¿Sí? El oxidrilo para abajo, que sería el alfa, y el oxidrilo para arriba, que sería el beta. Acá tienen aclarado debajo, dice, como se observa en la reacción, luego de la hidrólisis se repone el oxidrilo anomérico del carbono 1, de manera que se obtiene una mezcla de los anómeros alfa y beta. Esta se indica con una línea curva que representa la mezcla de ambos. Es importante aclarar que esta mezcla está ahora en equilibrio con la forma abierta. Esta que está acá. ¿Sí? Está en equilibrio con la forma abierta porque ahora se ha liberado, digamos, está libre el carbono 1, el oxidrilo anomérico. Y ahora vamos a ver dos reacciones que las pueden dar los glicósidos o los carbohidratos, ¿sí?
Entonces, fíjense, vamos a arrancar con un carbohidrato. Yo le he puesto acá formación de ésteres, o sea que esta reacción que se llama genéricamente acetilación, en realidad no es ni más ni menos que una esterificación. ¿Con qué hacemos la esterificación? Bueno, la podemos hacer con un cloruro de ácido o con anhidrido de ácido, con cualquiera de los dos. Entonces, fíjense, yo tengo acá la alfa-D-glucopiranosa, es decir, esta es la estructura conformacional. Podía haber hecho la fórmula de Haworth también, de la glucosa. ¿Por qué digo alfa? Fíjense, el oxidrilo anomérico está para arriba. Lo trato con cloruro de acetilo, ¿sí? Fíjense que lo que está puesto en color rojo es el grupo acetil. Y entonces fíjense qué pasó acá. Bueno, es muy fácil de ver. Reaccionaron todos los oxidrilos, ¿sí? Como si fuera un alcohol, con el cloruro de ácido, y lo que se formó es un éster, ¿sí? Fíjense, este oxígeno, que vamos a hacerlo acá en el oxidrilo anomérico, este que yo tengo al lado el puntero, tiene doble ligadura al carbono. Entonces, por eso es el grupo acetil, ¿sí? Muy bien. Han reaccionado todos los oxidrilos. Fíjense, carbono 1, 2, 3, 4, el 6. Obviamente el 5 no, porque el 5 es este, ¿verdad? No tiene opción, no tenía oxidrilo para reaccionar. ¿Cómo se llama esto? Bueno, miren, bastante sencillo. Penta-O. ¿Por qué penta? Porque contemos, hay 5 grupos acetil, ¿sí? Muy bien. La O negra que está acá es el oxígeno este negro que ustedes ven acá. Entonces dice penta-O-acetil, fíjense, penta-O-acetil 5 veces, y el nombre del carbohidrato que reaccionó, alfa de glucopiranosa. Como les comenté, esta reacción de acetilación también la pueden dar los glicósidos. Si ustedes alcanzan a ver la diferencia entre este que era el carbohidrato, la glucosa, y este, que es el glucopiranósido de metilo, ven acá, ¿sí? Que está hecho el glicósido, cuando reacciona con el cloruro de ácido, se acetilan todas las posiciones menos la del carbono 1 porque ya está bloqueada, ¿sí? Entonces, ¿cuántos grupos acetilo hay? Ahora no hay 5, hay 4. Entonces dice tetra o acetil, ¿ven la diferencia? Y ahora no pongo alfa de glucopiranosa, sino alfa de glucopiranósido de metilo. Es decir, que es la acetilación del glicósido. Y esta era la acetilación del carbohidrato, ¿sí? Bien, otra reacción, pero que no va a dar ésteres, como en este caso, es la metilación, y en este caso se forman éteres. Entonces, fíjense, ¿con qué se puede metilar? Bueno, se puede metilar con ioduro de metilo en presencia de óxido de plata o con sulfato de metilo en medio básico. Tenemos el carbohidrato. Fíjense, el grupo oxidrilo está para abajo en el carbono 1, de manera que es la alfa de glucosa, es un carbohidrato. Fíjense que todos los carbones tienen oxidrilo, o sea, no hay ninguno que haya reaccionado. ¿Y qué es lo que sucede cuando reacciona con el ioduro de metilo? Bueno, fíjense, se metilan todos los carbonos del carbohidrato, ¿sí? Pero, ¿qué pasa en el carbono 1? Si ustedes observan, al metilarse en el carbono 1 se formó un glicósido. Entonces, resulta que ya el hecho de metilar el carbono 1 lo transformó en alfa de glucopiranósido de metilo. Alfa, ¿por qué? Porque este oxígeno está para abajo.
¿Y qué fue lo que metilamos entonces? Los otros 4 oxidrilos disponibles. Entonces, tetra o metil, fíjense, tetra, 4 metilos o del oxígeno, 4 veces, alfa de glucopiranósido de metilo. ¿Por qué glucopiranósido de metilo? Bueno, porque acá, si bien es cierto que está metilado, en el carbono 1 la metilación significa que se convirtió en un glicósido. ¿Sí? Muy bien. Y fíjense qué sucede si nosotros hiciéramos la hidrólisis de este carbohidrato que está todo metilado. Lo tenemos acá. Fíjense qué es lo que pasa. ¿Qué es lo único que sale? Justamente lo único que se deshace es el glicósido. O sea, los otros grupos siguen metilados, ¿sí? O sea que lo que nosotros estamos escribiendo aquí debajo es la reacción de hidrólisis del glicósido, ¿sí? Vista desde el punto de vista del glicósido, esta sería la formación del glicósido y esta sería la reacción inversa, fíjense, la hidrólisis, ¿sí? Eso quiere decir que una vez que los oxidrilos de los carbohidratos están metilados, conservan esa condición de metilación. Muy bien. Y vamos a ver, esta reacción es una reacción importante, ahora lo vamos a comentar, la síntesis de Kilian y Fischer, así se llama, que significa alargar la cadena del carbohidrato, ¿sí? Agregando, por supuesto, un carbono más, una reacción que nosotros ya hemos visto, que es tratar el aldehído, fíjense, con cianuro de potasio, ¿sí? Entonces, fíjense, se abre, ¿se acuerdan la reacción de los aldehídos? Se abre el doble enlace, se forma la cianohidrina, luego se reduce, se forma la imina y por último la hidrólisis ácida de la imina vuelve a formar el aldehído aquí arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó acá? Fíjense, este carbono, que era el carbono 1 original, y que tenía la función aldehído y que no era, o sea, no presentaba, no era quiral, ahora, al transformarse en el carbono 2, fíjense que ahora es quiral, porque ahora este que tiene unido a él, tiene unido un hidrógeno hacia la izquierda, un oxidrilo hacia la derecha, arriba el grupo aldehído y debajo todo este grupo que está encerradito en verde. Quiere decir que cuando vos alargás la cadena, es decir, hacer reaccionar con cianuro de potasio y agregás un carbono más, el carbono original 1 se transforma en quiral. ¿Esto qué quiere decir? Que yo acá debería haber escrito otro compuesto aquí debajo exactamente igual a este, con la única diferencia que este oxidrilo debería haber estado dibujado a la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que de un compuesto se terminan generando dos, ¿sí? Y entonces, fíjense, vamos a recordar un poquito lo que dijimos la clase pasada de la configuración relativa, ¿se acuerdan? D y L, que dijimos que se basaba en el gliceraldehído y que dijeron, bueno, todos los compuestos que tengan el oxidrilo más alejado del carbono 1 hacia la derecha corresponden a la serie D. Bien, ¿cómo fue que se vio que eso era así? Bueno, justamente haciendo esta reacción que vimos recién de Kilian y Fischer, alargando la cadena. Miren, a partir del gliceraldehído, ¿sí?, se alargó la cadena y apareció este carbono 2 que tiene o el oxidrilo a la derecha o el oxidrilo a la izquierda. Entonces, del D-gliceraldehído aparecieron dos. Pero, ¿qué cosa tienen en común estos dos con 4 carbonos?
Fíjense, el carbono, el oxidrilo, que está indicado en color rosa, sigue conservando la misma posición. ¿Y por qué es eso? Porque el que se agregó es el que está escrito en negro. Si volvemos a hacer la reacción de Kilian y Fischer con la eritrosa, como está aquí, fíjense, otra vez obtenemos dos. Este carbono que yo estoy indicando con el puntero, que es igual que este, fíjense, los dos tienen el oxidrilo hacia la derecha, es este negrito que está acá que tiene el oxidrilo a la derecha. Y por supuesto el rosa también se conserva. ¿Cuál es el que cambia? El que le hemos agregado, o sea, el que ahora se llama carbono 2. Este que tiene el oxidrilo a la derecha y este que tiene a la izquierda. Lo mismo pasa con este compuesto y lo mismo sucede cuando llegamos a las aldosas de 6 átomos de carbono. Si ustedes observan, todas estas aldosas pertenecen a la serie D porque ese carbono con el oxidrilo rosa nunca cambió de posición, porque la cadena se alarga hacia arriba. Es decir, ese oxidrilo por el cual se dijo que si estaba a la derecha pertenecían a la serie D, nunca cambió de lugar, siempre permaneció a la derecha. Y entonces nosotros tenemos este juego de 8 compuestos pertenecientes, 8 aldohexosas pertenecientes a la serie D que ustedes tienen en sus tablitas, si no tienen la tablita yo se las dejo acá. También existe un juego exactamente igual, que la única diferencia es que este carbono rosa va a tener ese oxidrilo hacia la izquierda, y entonces va a ser el juego de aldohexosas correspondientes a la serie L. Quizás ahora se entiende un poquito más cómo fue esto de determinar la configuración relativa respecto al D-gliceraldehído, habiendo considerado ese oxidrilo hacia la derecha. Vale la pena recordar, como decimos siempre, que el hecho de que todas estas estructuras tengan configuración relativa D no quiere decir que sean dextrorotatorias, ¿sí? La rotación específica puede ser más o puede ser menos. Eso dependerá del ensayo que uno pueda hacer. Muy bien. Y entonces, ya que vimos cómo se forman los glicósidos, vamos a ver algunos ejemplos de disacáridos. Por supuesto, los disacáridos, como su nombre lo indica, están formados por 2 unidades de monosacáridos, ¿sí? Y el tema sería, bueno, ¿cómo se forma esa unión? Bueno, miren, una unión muy común es esta que dice acá, que se llama 1,4'. ¿Por qué es eso? Porque se produce entre el oxidrilo anomérico del carbono 1 de una unidad y el oxidrilo del carbono 4 de la otra unidad. Fíjense, aquí lo tienen. Este es el carbono 1 de la unidad de la izquierda y este es el carbono 4 de la unidad de la derecha. Muy bien, hay varias cosas para comentar acá. Estas unidades, fíjense, son aldosas en este caso, ¿no? Entonces ustedes habrán visto recién que tenemos 8 aldosas diferentes, o sea que estas pueden ser cualquiera de esas 8. Digo de esas 8 porque tienen el carbono 6 hacia arriba, o sea que pertenecen a la serie D, pero encima todos nosotros sabemos que cada aldosa de estas puede ser alfa o beta. Entonces imagínense la cantidad de combinaciones posibles. Entonces, fíjense, en este caso se ha unido una unidad de beta de galactosa, fíjense que es beta porque esta unión del oxígeno está hacia arriba,
Y esta unidad es glucosa, ¿sí? Y también es beta, ¿sí? Entonces la unión se dice 1,4' beta. En este caso, en el ejemplo de la derecha, tenemos un alfa de glucosa, una unidad de glucosa. Fíjense que es alfa porque tiene el oxígeno hacia abajo, ven que es diferente de esta. Y otra unidad de glucosa, ¿sí? También en el carbono 4. En este caso es beta, ¿ven? Tiene el oxidrilo hacia arriba, ¿sí? Entonces la unión se llama 1,4' alfa. Entonces, cuando ustedes le digan dibujar un disacárido formado por dos unidades de glucosa con unión 1,4' alfa, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar dos unidades de glucosa en alfa, ¿no es cierto? Y la primera en alfa que se une con el 4 de la otra unidad, ¿sí? Le ponen prima para que ustedes se acuerden que corresponde a la segunda unidad. Es decir, la unidad de la izquierda serían los carbonos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La unidad de la derecha sería 1', 2', 3', 4', 5', 6'. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la característica de los disacáridos? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que la reacción en una dirección se llamaba la formación del glicósido y la reacción inversa era la hidrólisis, ¿sí? Que desarmaba el glicósido en el monosacárido y el alcohol? Pues bien, si yo hago la hidrólisis ácida de un disacárido, como es esto, lo que voy a obtener son los dos monosacáridos por separado, ¿sí? Por eso le decimos monosacáridos a las aldosas y a los que estuvimos viendo hasta ahora, porque por hidrólisis no se pueden, digamos, reducir a una expresión menor, ¿no? En cambio, los disacáridos sí, por hidrólisis uno los puede degradar y obtener los dos monosacáridos. Otra cosa interesante, ustedes habrán notado que acá hay unas flechitas rojas. Fíjense, el carbono 1 en los dos disacáridos, este que está acá, este de esta unidad de la izquierda está bloqueado, porque se usó para hacer el glicósido, ¿ven? Lo mismo acá. Pero el carbono 1 de la unidad de la derecha no está bloqueado, está libre. El hecho de que esté libre significa que va a estar en equilibrio con la forma abierta. Entonces, fíjense, miren este dibujito. Acá tengo un disacárido dibujado así, muy sencillo, porque justamente lo que yo quiero es que ustedes recuerden esto. Miren, este es el carbono 1 de la unidad de la derecha en la forma abierta, ¿ven? El carbono de la aldosa, del aldehído. ¿Qué pasa? Cuando se forma el glicósido, hay dos posibilidades. O que este oxidrilo quede para arriba, y en todo caso es beta, o que el oxidrilo quede para abajo y es alfa. La realidad es que estas dos estructuras están en equilibrio con la forma abierta. Otra cosa importante es que les he indicado acá, que también por ahí es una preguntita de parcial, marque el enlace glicosídico. ¿Cuál es el enlace glicosídico? Justamente, recuerdan, el que da el oxígeno, ¿sí? Justamente cuando se une con la otra unidad, ¿sí? Ahí tienen marcado aquí y aquí. Y entonces, ¿qué pasa con esta estructura? Como las dos estructuras, fíjense que acá dice, miren, beta y fijo. ¿Por qué dice que este es beta y que está fijo? Bueno, beta primero porque el oxígeno está hacia arriba.
entonces beta. Y además dice fijo porque esto al estar unido a la otra unidad no puede cambiar para arriba o para abajo, ¿ven? Está bloqueado. En cambio, este de arriba, que también está hacia arriba, por lo tanto también es beta, dice no fijo. ¿Por qué es eso? Bueno, porque al no estar fijo, no estar bloqueado, fíjense que está el oxidrilo solo, está en equilibrio con la forma abierta. Es decir, se puede transformar en esta. Aquí otra vez, miren, tengo el beta hacia arriba fijo, igual que acá. Y acá lo tengo en alfa y no fijo, porque justamente está en equilibrio con la forma abierta. Y entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Se da el fenómeno de la mutarrotación. Quiere decir que esta pasa por acá y viene acá, y esta pasa por acá y llega acá. ¿Sí? Lo que habíamos visto en la clase pasada, el efecto este de la mutarrotación. Y además, el hecho de que estos disacáridos que están dibujados sintéticamente acá estén en equilibrio con la forma abierta, fíjense que van a dar positivo un ensayo de Fehling o de Tollens. ¿Por qué es eso? ¿Se acuerdan que para que diera positivo el ensayo de Fehling o de Tollens yo tenía que tener presente una función aldehído, que se oxidara ácido? Bueno, no tengo aldehído ni en esta otra, pero sí en esta. Entonces, si cualquiera de estas dos está en equilibrio con la forma abierta, cuando yo hago una solución acuosa de este disacárido, yo tengo todo esto en la solución acuosa. Y el hecho de tener presente la estructura abierta va a hacer que me dé positivo el ensayo de Fehling o de Tollens, ¿sí? De manera que a los azúcares o disacáridos o monosacáridos que dan positivo el ensayo de Fehling y Tollens, se los llama reductores, azúcar reductor. ¿Por qué es eso? Porque se acuerdan que ellos se oxidaban. La función aldehído se oxidaba ácido, de manera que ellos son agentes reductores, ¿no? Si recordamos lo de redox. Entonces, cuando a ustedes le hablen o les pregunten, ¿es un azúcar reductor? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Bueno, te tenés que fijar si el carbono 1 de alguna de las dos unidades está libre, como en este caso, ¿ven? Si ese carbono 1 en alguna de las dos unidades está libre, va a poder estar en equilibrio con su forma abierta y por lo tanto va a poder ser un azúcar reductor que da positivo el ensayo de Fehling. ¿Sí? Muy bien. Ejemplos de azúcares reductores. Bueno, miren. Vamos a arrancar con estos tres disacáridos. Por ejemplo, la maltosa. Fíjense, la maltosa está formada por 2 unidades de alfa de glucosa con unión 1,4' alfa. ¿Sí? Entonces, vamos despacio. Supongamos que el ejercicio dice: dibuje la estructura de la maltosa sabiendo que está formado por 2 unidades de alfa de glucosa con unión 1,4' alfa. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Mirá, lo que vos tenés que hacer es ir a tu tabla, dibujar la glucosa. La ciclás de manera que te quede la número alfa, ¿sí? Porque te dice que son 2 unidades de alfa de glucosa. Una vez que la ciclaste, la transformás en Howard, ¿sí? Sabiendo, ¿se acuerdan que lo de la derecha abajo, la izquierda arriba? Y tenés que unirlas. Una vez que tenés las dos, tenés que unirlas. ¿Dónde las vas a unir? Acá te dice dónde. Vas a unir el carbono 1 de la primera unidad, lo tienen acá, con el carbono 4 de la segunda unidad. ¿Sí? Y te dice justamente en alfa porque el carbono 1 tiene que estar en alfa. El 4 puede ser alfa, beta, lo que sea, o sea,
perdón, no va a ser alfa, beta, digo, puede estar para abajo, para arriba, como sea, ¿sí? Pero el 1 tiene que estar en alfa porque lo dice acá, ¿ven? Muy bien. Entonces, te quedó esto. Acá tenés el disacárido unido. Pregunto, ¿el carbono 1 de esta unidad de la izquierda está bloqueado? Acá está formando el glicósido. Esta sería la unión glicosílica. Pero el carbono 1 de la unidad de la derecha no está bloqueado. De manera que esta estructura, como vimos recién, está en equilibrio con la misma abierta y también está en equilibrio con todo esto, con este oxidrilo hacia arriba, o sea, con la forma beta de esta segunda unidad. Por lo tanto, al estar este oxidrilo no bloqueado, se lo considera, o sea, va a dar positivo, la reacción de Fehling es un azúcar reductor. Bien, ¿cómo se nombra? Bueno, miren, los disacáridos se nombran con estos nombres triviales, digamos. Fíjense, maltosa, celobiosa, lactosa, pero tienen un nombre técnico, tienen un nombre IUPAC. Y entonces fíjense cómo es el nombre IUPAC. Yo marqué esta segunda unidad de la derecha con celeste y la de la izquierda rojo. Entonces fíjense, 4 oxígenos, dice celeste, ¿no? Entonces miren, 4 oxígenos, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Entre paréntesis va lo rojo, alfa de glucopiranosil, alfa de glucopiranosil, como si fuera metil, como si fuera una ramificación del azul, ¿sí? Alfa de glucopiranosil, y ahora terminamos el nombre del celeste o del azul, de glucopiranosa. Es decir, que si ustedes se fijan, la base del nombre la da la estructura de la derecha, y es como que la estructura de la izquierda fuera una especie de ramificación. ¿Sí? Otro ejemplo acá, celobiosa. Fíjense, dice que está compuesto, miren este caso, por 2 unidades de beta de glucosa. Entonces, tenemos que hacer 2 unidades de glucosa cicladas, pero con el anómero para arriba, porque dice que las 2 están en beta. ¿Ven? Esta está en beta para arriba, la otra está en beta para arriba. Y dice que la unión es 1, 4' beta. Es decir, 1 en beta unido con el 4'. Justo el 4' está para abajo, entonces ven cómo les queda medio cruzado. Es lo mismo, fíjense, 4O, o sea, 4O, y todo esto en rojo, beta de glucopiranosil, lógico porque ahora está en beta, de glucopiranosa, muy parecido a esta otra, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último, la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿sí? Inclusive ustedes saben que últimamente se vende la leche con bajo contenido de lactosa, hay mucha gente que no tolera, que no la digiere bien la lactosa. Y en este caso, miren, dice, está formado por una unidad de beta de galactosa más una unidad de beta de glucosa. Entonces, lo mismo que dijimos anteriormente. Dibujamos, vamos a la tabla, buscamos la galactosa, la ciclamos con el anómero en beta, fíjense, aquí está, arriba, beta, y la unimos con el carbono 4 de una beta de glucosa. Fíjense que el anómero de la glucosa, el carbono 1 está arriba. Y nos quedó unido así, cruzadito, ¿sí? Fíjense que acá es 4O beta de galactopiranosil, porque es galactosa, de glucopiranosa. Triviales, así que, bien. Y ahora vamos a dar un ejemplo de un azúcar no reductor. Miren, ¿quién es el disacárido no reductor?
justamente la sacarosa, es decir, el azúcar común que consumimos, ¿sí? Y fíjense cómo está formada la sacarosa. La sacarosa está formada por una unidad de alfa-D-glucopiranosa. Fíjense, acá está la glucopiranosa, o sea, el anillo de 6 miembros, acá está el carbono 1 anomérico, hacia abajo el oxígeno, por eso dice alfa, más una unidad de beta de fructofuranosa. Como la fructosa era una cetosa, hace anillos de 5 miembros, ¿sí? Su carbono anomérico es el carbono 2, porque es donde tenía la función cetona, ahí es donde se cicla, ¿sí? Entonces, fíjense lo que sucede ahora. El carbono 1, que es el carbono anomérico de la estructura superior de la glucosa, está bloqueado con el glicósido. El carbono 2 anomérico de la fructosa está bloqueado con el glicósido del disacárido, de manera que de ninguna manera esta estructura tiene opciones de estar en equilibrio con su forma abierta, porque ambos carbonos anoméricos están bloqueados, ¿sí? De manera que la sacarosa es un azúcar no reductor, no está en equilibrio con su forma abierta, no tiene opción porque tiene todos los carbonos anoméricos bloqueados, ¿sí? Y por lo tanto les va a dar negativo un ensayo que ustedes hagan de Fehling o de Tollens, ¿sí? No tiene posibilidad entonces de oxidarse. Y hay algo interesante, miren, con la sacarosa. Fíjense, acá está dibujada de otra forma, la sacarosa, en vez de vertical, horizontal. Resulta que la rotación específica de la sacarosa es positiva en 66,5 grados, ¿sí? Si yo hago la hidrólisis, ¿se acuerdan que estuvimos conversando y dijimos, bueno, cuando uno hace la hidrólisis de un disacárido, lo que obtiene son los dos monosacáridos. Ahora, atenti, fíjense, ¿no? Acá arriba, mezcla de glucosa alfa más beta y mezcla de fructosa alfa más beta. ¿Por qué mezcla? Bueno, porque resulta que este carbono 1, cuando vos haces la hidrólisis, ahora está libre. Entonces, puede ser alfa como está acá o puede ser beta, y encima está en equilibrio con su forma abierta. Lo mismo aquí. ¿Ven? Acá lo tienen. Bien, resulta que cuando vos le medís a toda esta mezcla la rotación específica, la mezcla tiene una rotación específica negativa. Y entonces a esta mezcla, que se obtiene por hidrólisis de la sacarosa, se la llama azúcar invertido. Invertido no es porque esté dado vuelta, sino porque la sacarosa tiene rotación específica hacia la derecha y la mezcla de los dos, luego de la hidrólisis, tiene rotación específica alfa D hacia la izquierda, ¿sí? Lo interesante del azúcar este invertido es que es un líquido, por supuesto se utiliza como endulzante, ¿sí? Tiene mucho más poder endulzante que la sacarosa y se utiliza mucho en pastelería y en fabricación de helados porque no cristaliza tanto como la sacarosa, ¿sí? O sea, es un líquido, entonces en ese sentido es más conveniente. Muy bien, y vamos a hablar para terminar un poquito de polisacáridos, ¿sí? Obviamente, como su nombre lo indica, los polisacáridos están formados por varias unidades de monosacáridos, unidas justamente a través de enlaces glicosídicos. Acá lo tienen, ¿ven? ¿Sí? Muy bien. En este caso, la celulosa está formada por unidades de D-glucosa con enlaces 1,4' beta. Fíjense que que es el carbono 1, el oxígeno va saliendo siempre hacia arriba, ¿ven?
es beta, en todas las unidades, ¿sí? Muy bien. Y por supuesto se forman estas cadenitas de monosacáridos unidas con estos enlaces glicosídicos, pero a su vez, si ustedes observan aquí debajo, las cadenas están sostenidas o están unidas entre sí por uniones puente hidrógeno, ¿sí? Eso permite formar luego de las cadenas, las fibras de celulosa, que es lo que nosotros conocemos, ¿sí? Y otro polisacárido muy importante es el almidón. El almidón es un polisacárido que está formado por dos polímeros diferentes armados con unidades de glucosa. Un polímero se llama amilosa, constituye el 20% del almidón, es la parte soluble del almidón, y otro polímero que se llama amilopectina, que es insoluble y que constituye el 80% del almidón. En el caso de la amilosa, las unidades de glucosa están unidas, fíjense que son alfa, 1, 4' alfa. Fíjense que el carbono 1 está hacia abajo, ¿ven? Alfa, N veces, ¿sí? Entonces forma así, una fibrita uniforme. En cambio, la amilopectina, cada 25 unidades, fíjense, acá también tenemos 1, 4' alfa, aquí debajo, ¿ven? Siempre el oxígeno en el carbono 1 hacia abajo. Pero cada 25 unidades más o menos tiene como una ramificación. Y fíjense cómo está unida esta unidad de glucosa que está aquí arriba. Está unida en el carbono 6, ¿ven? Entonces, cada 25 unidades hay una ramificación que está unida con unión 1, 6' alfa, ¿sí? O sea, alfa porque justamente todas las glucosas son alfa, ¿ven? Pero en vez de estar unida en el 4', como es la cadenita esta de acá abajo, está unida en el 6', en el carbono 6, ¿sí? Y entonces se forma este tipo de estructura, fíjense, más fibrosa, que justamente hace que esta parte del almidón sea insoluble, ¿sí? Bien, ¿qué hago yo para hacer esto? Bueno, miren, si a mí me piden un glicósido, por ejemplo, como en este caso, el metil beta D manopiranósido, primero el hecho de ser que termine en óxido, ya me tengo que acordar que es un glicósido, ¿sí? Fíjense que glicósido, óxido, es el mismo sufijo. Muy bien. Una vez que yo me di cuenta que es un glicósido, digo, bueno, ¿cómo se formaba el glicósido? Se formaba con un monosacárido más un alcohol. Muy bien. ¿Cuál es el monosacárido que tengo que buscar en la tabla? Bueno, como dice manopiranósido, voy a buscar la manosa. Entonces, busco la manosa en la tabla, la puedo dibujar como está en la tabla con la estructura de Fischer así vertical, hago la ciclación, como si fuera en un papel aparte, borrador. La ciclación, ¿qué la hago? ¿El anómero alfa o el beta? Bueno, tengo que hacer el beta, porque me pide beta. Entonces, hago la ciclación con el oxidrilo hacia la izquierda, que es el beta, y una vez que tengo hecho en ese papel borrador, lo paso acá a la fórmula de Haber, ¿sí? Porque honestamente es muy difícil que a ustedes les salga esta estructura de una. O sea, leyendo este nombre, que sean capaces de escribir esto, ¿no es cierto? Entonces, los pasos serían leer el nombre, me doy cuenta que es un glicósido. ¿De quién? De la manosa. Busco la manosa, la ciclo en un papel aparte, ciclo, busco, dibujo la número beta y lo paso a Haber y llego acá. Ahora estoy acá. Como me dice metil, beta, esto sería lo mismo que dijera beta de manopiranósido de metilo. Es lo mismo, se puede poner adelante o al final.
Como me dice metil, ¿qué alcohol voy a usar? Bueno, justamente el alcohol metílico. Entonces, ya tengo dibujado el monosacárido en beta, tengo el alcohol, bueno, ya sé que reacciona en el oxidrilo anomérico, ¿ven?